Buenas tardes. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a determinar la distancia del baricentro con respecto al eje X de una figura compuesta, dividiéndolo en dos figuras simples, ¿sí? Tenemos mi figura compuesta, va a ser un rectángulo con un triángulo. Un rectángulo de base 2 metros, altura 1 metro, y un triángulo de base 2 metros y altura 1 metro. Como se ve acá en la figura. Entonces lo que voy a hacer es, voy a determinar el momento estático de esta figura, pero lo voy a hacer descomponiendo la figura en dos figuras simples, en un rectángulo y un triángulo. O sea que el momento estático de la figura compuesta va a ser igual a la suma de los dos momentos estáticos, del rectángulo y del triángulo. Siempre lo estoy refiriendo con respecto al eje X. Ustedes saben que el momento estático de esta figura compuesta es el área total por la distancia del centroide con respecto al eje X. Y esto es igual a los momentos estáticos del rectángulo, que es el área del rectángulo por la distancia del centroide del rectángulo con respecto al eje X, que todos sabemos que es la mitad de la altura, más el área del triángulo por la distancia del centroide del triángulo con respecto al eje X. De tabla podemos determinar que la altura, el centroide del triángulo referido a la base está a 1/3 de la altura. Por eso yo tengo, si la altura es 1 metro, el centroide va a estar a unos 1/3 de metro con respecto a la base, más la altura del rectángulo, o sea que va a estar a 1,33 metros del eje X. Desarrollo, calculo el área total. Hago todo el desarrollo, el área del rectángulo, 2 metros cuadrados por 0,5 metros, que es la distancia del centroide, más el área del triángulo por 1,33 metros, que es la distancia del centroide del triángulo con respecto al eje X. Desarrollo, despejo el IC y obtengo que me da 0,78 metros. Esta es la manera en que nosotros tomamos una figura compuesta y la dividimos en figuras simples. Hacemos la sumatoria de los momentos estáticos de figuras simples. Y de esta manera, y estas figuras simples voy a tener su centroide, porque voy a tener una tabla que me da el centroide, la distancia de los centroides, de todas las figuras simples. Que así, esta es una manera de resolver estos ejercicios. Bien, ahora lo vamos a complejizar un poquito más. Vamos a tomar la misma figura del ejercicio anterior, pero le vamos a agregar un hueco. Vamos a agregar un hueco circular de 1 metro de diámetro, ¿sí? Este huequito cuyo centro va a coincidir, va a estar a 1 metro de distancia del eje X, ¿sí? Entonces, ¿cómo planteamos esto cuando tengo un hueco? Si el momento estático de toda la figura es la sumatoria de los momentos estáticos, yo lo que hago, al hueco lo considero como si tuviese área negativa. Entonces voy a sumar el momento estático del rectángulo más el momento estático del triángulo menos el momento estático de este hueco, ¿sí? ¿Está claro? Cuando tengo un hueco lo tomo como área negativa. Entonces hago el mismo procedimiento. El momento estático de toda la figura va a ser el área total de la figura por la distancia del centroide, que es lo que quiero determinar. Y esto es igual al momento estático del rectángulo, área del rectángulo por distancia de su centroide con respecto al eje X, más área del triángulo por la distancia de su centroide con respecto al eje X. Y en este caso ponemos un menos el área del círculo por la distancia de su centroide con respecto al eje X. Sabemos, de última de las tablas sacamos que el baricentro del círculo está en su centro, ¿está claro? Acuérdense que cuando tengo figuras con dobles ejes de simetría, el centroide va a estar donde se cruzan los ejes de simetría. El círculo tiene infinitos ejes de simetría, ¿sí? Que así el centroide va a estar en el centro. Planteo esta ecuación, despejo, saco el área total, despejo IC, y me queda que IC es igual a 0,70 metros, ¿sí? Cuando vengo al dibujo y lo marco, veo que me cae en el hueco. No es ningún inconveniente, el centroide puede caer en una parte donde no haya área, como es este caso. Que así, y de esta manera yo puedo determinar cualquier figura, por compleja que sea, la puedo dividir o todo en triangulitos o en un círculo, o le puedo restar si tiene huecos, o le puedo sacar.
Ahora vamos a hacer el ejercicio que está propuesto en la guía, que es un volumen de revolución, ¿tá? Ahora lo vamos a hacer. Bueno, ahora vamos a hacer el ejercicio que tenemos en la guía, que es determinar el volumen de un sólido de revolución, ¿sí? Para eso vamos a usar el segundo teorema de Pappus-Goulding, que dice lo siguiente. Dice que el volumen de un sólido generado por una superficie de revolución que gira alrededor de un eje perteneciente a su plano sin cortarlo es igual al área de la superficie que gira por el arco de circunferencia que recorre su centroide, ¿sí? Entonces, va a ser directamente el ángulo de giro por el momento estático de la superficie de revolución con respecto al eje de revolución. Puesto de otra manera es alfa por xc, que es la distancia del centroide del área de revolución con respecto al eje de revolución, por el área que revoluciona, ¿sí? En este caso el giro va a ser 2pi. Lo único que me queda determinar es el momento estático de esta sección que está rayada acá con respecto al eje y. ¿Cómo voy a hacer esto? Lo voy a hacer descomponiendo esta figura. Voy a tomar el momento estático, voy a decir que el momento estático de esta sección va a ser igual al momento estático del cuadrado, ¿sí? Menos el momento estático del cuarto de círculo, ¿sí? El momento estático del cuadrado es el área del cuadrado por la distancia al eje que estoy considerando. En este caso es el eje Y. Lo voy a llamar x1. Si yo tengo 2 metros a este borde, le saco 40 centímetros, x1 me queda 1,60 metros. El área del cuadrado es un cuadrado de lados 0,80 metros por 0,80 metros, me queda 0,64 metros cuadrados el área. Y para el cuarto de círculo voy a hacer lo mismo, voy a terminar el área, que es pi por radio al cuadrado sobre 4, que me da 0,385 metros cuadrados. Y voy a usar de tabla, yo voy a determinar, esta figurita del cuarto de círculo yo la tengo en la tabla, y voy a determinar a qué distancia está el centroide de la base del cuarto de círculo. O sea, esta distancia la puedo determinar por tablas, y me dice que es igual a 4/3 del radio sobre pi. Esto, para estas medidas, que es un círculo de 70 centímetros de radio, me queda 0,3 metros. O sea que la distancia x2, que es la distancia al eje Y del baricentro del cuarto de círculo, va a ser igual a 2 metros menos 0,3 metros, me queda 1,7 metros. Entonces ahora hago las cuentas y determino que el momento estático de esta sección respecto del eje Y va a ser 0,37 metros cúbicos, ¿sí? Entonces vuelvo a la expresión del volumen, multiplico el momento estático por alfa, por 2pi, y puedo determinar de esta manera el volumen del área del sólido de revolución.